Danilo, de Luis. Y ahí está centrado todo. Pero, sobre todo, las historias de Isidro Toro, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, don Licho. ¿Cómo está la cosa, don Isidro? Pero ni bien ni mal, todo lo contrario. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso está bien, eso me gusta, Toro. Isidro. Sí. Ni bien ni mal, todo lo contrario. Es como aquello, todo está bien, pero hay que cambiar. Eso es para quedar en lo mismo. No, pues está mejor. No, pero eso es gatopardiano, ¿no? Cambia algo para que crean que hay cambio, Seguro, pero que sigamos cambia en lo la mismo. imagen nada más. Sí, exactamente. Nada más. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Podemos decir de todo, pero en el orden, Sí, claro. respetando las leyes, y las leyes protegen la dignidad del ser humano y protegen la verdad. La libertad de prensa tiene que ser sobre la verdad. Hay un movimiento, siempre la libertad de prensa siempre va a estar cuestionada. Siempre va a estar atacada. Porque los intereses, los poderes. Sí, ya la prensa. Siempre amenazados, de todo tipo, político, económico, social, religioso, etc. Sí. Pero la libertad de prensa es lo único que mantiene en vida a los regímenes democráticos, a los sistemas democráticos. Hoy en día la democracia como tal es la libertad de prensa la que mejor servicio le puede hacer. Hay un problema en la que se puede fundamentar. Hoy en día con todo lo que significa el terrorismo y el lavado de activos, los delitos de corrupción que tiene que ver con tratas de personas, etcétera, y la libertad de prensa, que muchas veces se hacen reportajes y los gobiernos quieren saber la fuente para atacar al delincuente, y los periodistas conservan, porque es su derecho conservar la fuente. Entonces, eso trae una fricción terrible, ¿no? Eso está, por ejemplo, ocurriendo hoy en día en Canadá, donde hay una... ¿En Canadá? Sí, o Canadá. Sí, sí. Yo digo Canadá, donde hay una serie están tratando de imponer una serie de leyes donde se le obligue al periodista a dar su fuente. Entonces eso va creando fricciones, pero lo cierto es que la libertad de prensa es necesaria para un debate, que es muy importante. Y quiero comenzar haciendo una diferencia entre lo que es debate político y debate electoral. Vamos a hablar hoy un poco de autoritarismo competitivo, pero para llegar a ese tema quiero hacer algunas precisiones previas que nos ayuden a colocar en un marco el tema para que lo tratemos y le saquemos el mejor provecho posible, si usted me autoriza, por supuesto. Seguro. Pero yo quiero, para que agotemos la parte más posterior del programa, porque no quiero entonces como dañarle su programa con la introducción de algún comentario político que quiero hacer, porque el próximo domingo... Pero hágalo ahora ahí. Exacto. Leonel Fernández tiene un evento que es está muy caro. Es un evento que está diciendo lo que él piensa hacer. Eso es parte del debate electoral. Él está en un debate electoral y es un debate político también. Entonces ese debate de Leonel Fernández con la cúpula de su gobierno se está crispando más, se está haciendo cada vez más irreconciliable la vida entre ellos. Yo no diría que es irreconciliable total, pero este enfrentamiento, por ejemplo, hoy salieron 3 encuestas, que uno sabe que las encuestas son cuando se publican. La mayoría del pueblo cree en eso, en las encuestas, por eso las manipulan, por eso le engañan, porque la mayoría cree en eso. Y se deja influenciar de eso, la mayoría de los políticos y la mayoría de los que no son políticos. Y van creando una imagen real. Y entonces el gobierno
está en una competencia de imagen, de crear una percepción a lo interno del PLD. Tiene una guerra. El gobierno, por donde quiera, hace ver que el presidente Danilo Medina tiene mayor fuerza, mayor popularidad que cualquier candidato del PLD. Y lo demuestran cada vez que hacen una publicación, y eso tiene un objetivo. Y no deja de tener cierto fundamento que tenga esa popularidad, porque él es el presidente y va a todos los sitios y lleva. Yo estaba hablando con un señor ayer del lugar más pobre que tiene el país. Ese es el municipio más pobre que tiene el país. Se llama Juan Santiago. Está en la provincia de Elías Piña. Entonces, en Juan Santiago ahí no hay. Eso es una cosa absurda. En estos días que el presidente hasta se quedó por allá. Se quedó de que se montó en un vehículo, entonces se le apagó, se le atascó y hubo que lo rescatar en un helicóptero. Me estaba diciendo ese señor. Yo no lo sabía. Fue anoche en un velorio que nos vimos. Entonces él me dice, estamos hablando de política, él es muy espontáneo y cosas. Me dice, usted sabe que yo no soy de ningún partido. Pero yo reconozco la seriedad de Hipólito, de Leonel, pero de Danilo yo tengo más cosas que decir. Entonces él me decía, me dice, mire, en cada casa de Juan Santiago, ahí no se deja de recibir mensual 5,000 pesos que manda el presidente. En cada casa, me dice él. Yo no. ¿Cómo 5,000 pesos? Sí. Mire, yo lo cubro. 5,000 pesos. Entonces él dice que sí, que él quiere que Danilo siga. Entonces él me dice, si usted va a Juan Santiago, todo el mundo, me lo dice en su lenguaje de gago, todo el mundo quiere que Danilo siga en Juan Santiago, que es el más pobre del país. Todos los estudios dicen, y si usted va ahí, yo tengo una foto por ahí que la voy a presentar después, para que usted vea cómo está Juan Santiago. Entonces esa guerra entre Danilo y Leonel se está poniendo muy agria. Danilo va a llevar y va a gastar un dineral, porque tengo entendido que le han pagado pasajes hasta expresidentes. Hay como 10 grupos musicales y tienen una semana haciendo ese montaje en el Parque Olímpico. Yo camino ahí y yo veo ese laboratorio que hay ahí. Y ese enfrentamiento de Leonel Fernández con Danilo está diciendo algo. ¿Para dónde van? Si Leonel llena eso como es posible, porque eso con 40,000 personas se llena, 30,000. Y usted nada más tiene que meter la mitad de la tarima y la otra mitad de decoración. Y ya está lleno. Y ahí puede usted decir que hay 200,000 gente. Pero se llena con 50,000 que lleva la cervecería. O Juan Luis Guerra se ha llenado. Y ahora en política usted también lo puede llenar. Pero va a hacer eso. Entonces, ¿qué uno puede decir de ese enfrentamiento? Yo digo que si Danilo es el candidato, Leonel no puede salirle al país ahora y que él va a ser, y que él se va a quedar en el PLD, y que él no va a ser candidato. Después que ha amenazado con 2 millones, con 3 millones, porque ya él no tiene que ir a elecciones. El que tiene 2 millones de votos no tiene que ir, no tiene que hacer más nada, ya lo tiene seguro. Nada más garantiza esos 2 millones. Y él dice que tiene 2 millones de votos inscritos en carretilla, lo vuelve a llevar, porque lo llevó una vez, cuando Danilo fue candidato. Entonces, eso va a pasar el domingo. Y el presidente Danilo Medina tiene todas esas cosas. El PRM tiene, por su parte, una actividad nacional. Va a peinar sábado y domingo al país. Y ese peinado va a ser de un casa a casa que va a llevar. Y ese casa a casa persigue levantar la imagen del partido, darlo a conocer, pero también demostrar que inscribiendo gente casa a casa, puede este partido confirmar si es verdad que la gente lo quiere para que sea el relevo. Antes de ayer dice Luis Abinader que el PRM está listo para ganar las elecciones. Y eso mismo dijo ayer el presidente Hipólito Mejía.
están listos los dos para ganar las elecciones. Esas cosas van así. En cuanto a Hipólito, yo antes de ayer y ayer hizo 2 grandes eventos. Luis estuvo, todavía hoy está saliendo en los periódicos sobre eso. Y yo quiero saber, para que vean, porque Hipólito ha dicho que va a ganar. Ayer dijo, ya el PRM y yo estamos preparados. Mi candidatura va a ser la candidatura del True. Todos los políticos dicen que van a ganar. Todos dicen eso. Yo quiero presentar porque me mandaron unos videos de Hipólito. ¿Ya está listo? Sí. Pónmelo para yo ver. Yo los voy a ir comentando para yo decirle de dónde son. Por ejemplo, ahí está él ayer en la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Ponle el audio ahí. Hemos decidido pedirle a todos y todas que sigan inscribiendo. El que inscribe será motivo de que lo elijan o él puede elegir. El que no se inscribe ni vota por él, ni vota y él puede votar. Es sumamente importante. Vamos bien, pero tenemos que enseñarle a los profesores que el Partido Revolucionario Moderno es una opción real de poder, para lo cual tenemos que demostrar que tenemos el ánimo, la actitud, el deseo y el compromiso de salir de una vez por siempre con esta gente que se han querido robar el país. Por eso, mis amigos, gracias una vez más. Aquí hay calor físico, pero hay calor humano, calor con la firme decisión de acompañarlo al Palacio Nacional para hacer los cambios que esta sociedad necesita. Así como estamos aquí afiliados, juntos podemos hacerlo. Juntos llegaremos al Palacio. Ahí está, porque se grabó solo él, pero ahí está de base en apoyo otra imagen de ese mismo acto que me gustaría que el señor director la deje rodar para que la gente vea cómo. Sí, porque usualmente uno observa que siempre enfocan Ahí está. al presidio y no enfocan al público. Ahí está esa imagen. Mire cuánta gente hay ahí. Eso es un mar. Eso es una gran demostración humana. Eso es una concentración extraordinaria de personas que hay ahí en apoyo al presidente Hipólito Mejía. Eso fue ayer, repito, en la circunscripción 3, en un centro que le llaman Las Conejitas. Este es Hipólito ayer en Las Conejitas, ya te puede ver. Eso no es aerotransportado, No, digo aéreo, no. Ahí se fue todo el mundo o a pie o en vehículo. pero quiero decir si no vienen de otras circunscripciones, de otros sitios. La inmensa mayoría es posible que hayan, porque eso estaba en el límite de 2 circunscripciones. Ahí comienza una y termina la otra. Pero se supone que van gente del sitio, de varios sitios. Pero es la capital. Sí, claro. Ese es el distrito No, y nacional. lo importante es que está motivando la inscripción. Ahí está Fellito Suberví, exacto, motivando las inscripciones. Las inscripciones, En porque esa eso parte. fortalece la institucionalidad de los partidos, sea el partido que sea, ¿no? Correcto. Que yo creo que eso es muy importante. Hay una tercera que es de Baní, que me gustaría que la pongan y que le ponga el retorno para que la gente pueda ver. Eso fue en Baní antes de ayer. Vamos a ver. Porque hay que premiar a la gente de sombrero. ¿Por qué sombrero hay 2000 y pico? Y en Villa Fundación, que yo me eché toda la vaina y me dieron la finca del mango era mía. Yo tenía una mata de mango ahí. Este mango es de Hipólito. Lo abandonaron. Pero eso es un futuro que hay. Entonces esa gente no puede ser
indiferente a lo que tiene que pasar en su provincia. Número 2, yo cumplí con Maní. Vicente, yo cumplí con Maní. Desde La Loma hasta todos los municipios, cumplí. Con lo que yo prometí, lo cumplí. Pero ahora yo vengo con sangre nueva. Baní va a tener agua para votar. Baní es un pueblo agropecuario. Hay que dedicar el tiempo, el cariño, el afecto a la agricultura. Aquí puede haber turismo, pero estamos esperando el turismo hace 50 años. No ha llegado. Entonces aquí hay que desarrollar eso. No podemos olvidarnos de nuestra ganadería y de nuestra producción de todo. No podemos abandonar eso. Estoy en la calle en medio porque yo estoy convencido que hay que sacar a esta gente del Palacio Nacional. Estoy convencido de eso. Bueno, ahí está. Lo del vino no lo tenemos porque no me lo mandan. Si me lo mandaran, Usted lo coloca. colocaría eso gratis. Como estoy pasando la de Hipólito y hasta la de Lionel, la paso. La del PRD. Sí, pero no me la mandan la del PRD. ¿Quién que está encargado del PRD? Abreu. Alejandro Abreu. Pero ese ni ha querido ni siquiera venir aquí. Yo, Alejandro es mi amigo, Sí. y un sociólogo. Peña Gómez lo quería muchísimo. Es brillante. Brillante, Sí. Intelectual, profesor Intelectual. universitario, brillante. De mucho fuste. Pero tiene como miedo. Pero insista. Yo insisto en él. Somos amiguísimos, Alejandro Abreu y yo. Pero es que toda la gente del PRD y el PRM son lo mismo. Sí. No, no somos lo mismo. Tenga cuidado. Diferenciados Vamos a por respetar. una letra nada más. La D y la Señores, M. vamos a una pausa. Diferenciados por Bueno, la letra DM. Moderno dominicano Danilo Medina. Señores, nos vemos en breve. Bien, en honor al Día Internacional de la Libertad de Prensa, fuimos ahí objetivo, amplio. ¿No, verdad? Con los videos. Sí. Bueno, me voy a reservar la opinión. Digo, Pero usted se excusó de que no ha recibido otros videos. seguro. Eso. Lo que tengo, lo que los jóvenes tienen. Usted coloca lo que le llega. Sí, porque aquí hay un director que él hace lo que él le dé la gana. Ahora, eso es parte del debate electoral. Eso es parte del debate electoral, que es diferente al debate político. Sí. Porque el debate político lo tenemos usted y yo busco que usted se sume a mi idea en función de un plan, un programa, una tesis, o viceversa. Mientras que en el debate electoral nosotros debatimos, discutimos, intercambiamos posiciones e ideas, pero pensando en que tenemos un público que nos está viendo y estamos tratando de captar votos allí. Sí. Entonces, los debates, por ejemplo, que acabamos de ver en las elecciones españolas, estaba Pedro Sánchez, Rivera, Casado, Iglesias, son debates electorales, que ellos están debatiendo no para convencer al interlocutor, sino para convencer al público y obtener esos votos. Correcto. Y eso es importante tenerlo presente porque muchas veces las declaraciones que se dan en la prensa son parte del debate electoral, aunque lo de la iglesia, los sectores económicos, etcétera, son adeptos en el gran público y no buscan convencer a la otra parte a quien están dirigidos. No van a convencerlo ya. Hay algunas Muy declaraciones de empresarios que dan una declaración, presentan una idea con la finalidad de convencer al interlocutor, en este caso, digamos, un ministerio para que modifique una norma. Eso es un debate político. Porque el empresario
quiere convencer al funcionario público, no quiere convencer al público porque no está en elecciones. Ahora, si su intención es convencer gente para generar un movimiento de presión, ya es entonces un debate electoral. Es sutil la diferencia. Sí. Es muy sutil, pero es importante porque a la hora de que uno lee la prensa... Pero el debate electoral persigue involucrar la mayor cantidad de gente posible en el debate político. Es que el debate político tiene por finalidad realmente es convencer al interlocutor. Y un debate político se debe dar inclusive sin público. Porque la idea es yo convencerlo a usted para que nos unamos en esfuerzo en función de un proyecto, de una idea, de una agrupación, de lo que sea. Mientras que el debate electoral nosotros discutimos con la idea de captar a las De que personas. nosotros evalúen quién tiene la razón y por ahí nos vamos. Y eso es muy importante para el conocimiento y el manejo de la democracia. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar mucho la dicotomía democracia-dictadura. Vamos a poner, dile que nos coloquen la primera diapositiva. Democracia-dictadura. Nosotros hablamos con facilidad. No, que esto se transformó en una dictadura en todos nuestros países latinoamericanos. O la democracia está en peligro. Y ahí colocamos un ejemplo de dictadura muy conocido aquí en la República Dominicana, que es la figura del dictador Trujillo. Es el paradigma de dictadura. De la dictadura. ¿Qué sucede con el debate electoral? Que con facilidad utilizamos esos conceptos y utilizamos esos polos. Democracia, dictadura. Esto se convirtió en una dictadura. Esto va rumbo a una dictadura. Cuando hoy en día... A veces son semánticos. Claro, lo usan como parte del debate electoral para convencer gente, pero realmente no tiene ninguna fundamentación porque un régimen dictatorial tiene una serie de características muy bien definidas que por transgredir una ley o por abusar un momento de algún funcionario público de su potestad o de su capacidad de accionar, no significa que necesariamente se va hacia una dictadura. Bueno, pero la dictadura habrá que definirla porque ahí también hay... Vamos a definir mejor la democracia y por relación en contrario definimos la dictadura. Vamos a la segunda diapositiva, que ahí tenemos los tipos de democracia. El gobierno puede ser parlamentario o presidencialista en las democracias. Conocemos la diferencia entre el parlamentarismo, que se escogen la cantidad de diputados, y esos diputados escogen al primer ministro, al presidente del gobierno, o como se llame en el país que corresponda. O sea, el gobierno parlamentario elige los parlamentarios, a los diputados, Exacto. a los Eso, miembros del Congreso, y ellos eligen entre ellos mismos al u otra presidente. persona al que va a gobernar en un periodo determinado. Exacto. O el régimen presidencialista, ahí está la foto del presidente de los Estados Unidos, que es el paradigma de lo que es el presidencialismo. El sistema político puede ser bipartidista. No, pero también está la monarquía todavía. La Bueno, monarquía tiene dos, tiene un símbolo, usualmente el rey, y tiene también el parlamento. ese es en el sistema parlamentario donde hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno. Correcto. En el caso de los regímenes presidencialistas como Estados Unidos, como la República Dominicana, El jefe del de gobierno Estado, es el jefe de Estado. ambas figuras la tiene una sola persona. El sistema político puede ser fundamentalmente bipartidista o multipartidista. Y el sistema puede ser centralista o federación. Entonces, ¿dónde se da un mayor ejercicio democrático? Donde hay más participación ciudadana. ¿Dónde se da mayor participación ciudadana? En teoría, en un régimen parlamentario con multiplicidad de partidos y en un régimen federal, donde las instituciones están la toma de decisión de las instituciones están más cercanas del ciudadano que en un régimen centralizado que está mucho más alejado. Es más fácil accesar a un alcalde, a un director regional con capacidad de toma de decisiones que... Eso es por la descentralización. Por la descentralización. Ahora, Entonces,
vamos teniendo una imagen de lo que es la democracia, ¿verdad? Entonces vamos a la tercera. No, pero usted quiere que hagamos un comentario. Ajá, Permítame sí, un sí. comentarito. Sí, entonces vuelva a la segunda diapositiva. Devuélvela. Porque hay una naturaleza del proceso en los países del tercer mundo, que son los países de América Latina, de África, de Asia, en donde esa dictadura que es personificada en un hombre fuerte, con control absoluto de todo, pero esas dictaduras ya están teniendo modalidades distintas, y sobre todo en el régimen presidencialista, porque el régimen presidencialista, en un país donde las instituciones son muy débiles, como el nuestro, como en cualquiera de América Latina, el presidencialismo, aunque sea multipartidista, persigue y logra, como ha logrado, disminuir mediante mecanismos de Estado el funcionamiento vigoroso de ese multipartidismo, y asume la superioridad de un partido que es el que sustenta el presidencialista. Entonces, ¿qué pasa? Ese partido no es un dictador porque está simulando el multipartidismo. No es un dictador porque tiene inclusive los poderes del Estado separados. Pero ese partido tiene el control total. Y ese control total lo ejerce a través del presidente y de su órgano de dirección. No es una dictadura personificada en uno, pero sí tiene el control casi absoluto de lo que se decide en el sistema político. Inclusive, en una gran parte de las veces, hasta violando las leyes y la propia Constitución. Entonces, ¿qué es lo que está la gente en contradicción ahora? Es el tipo de dictadura, es la modalidad de la dictadura. Usted se ha adelantado al programa. Eso se llama autoritarismo competitivo y hacia allá vamos. Pues es el centro. No, pero me parece que usted dio una explicación tan diáfana, tan completa, tan perfecta, que colocó realmente el programa donde lo queremos colocar. Correcto. Lo que está pasando en Venezuela ahora, eso es multipartidismo, y eso es presidencialismo, y eso tiene Congreso, pero ahí hay una dictadura. Aquí no está muy lejos, aunque no lo digan lo contrario. Aquí hay un control absoluto de las decisiones del poder del Estado. Y eso mismo estaba pasando en Colombia hace un tiempo, y en el mismo Ecuador. En México tenemos 80 años con el PRI. De los 100 años, 80 lo ha gobernado el PRI. Pero vamos a ver el sistema electoral. Pero perdóneme que yo no, en absoluto. Yo creo que ha sido estupenda su parlamento, porque ha colocado el programa donde lo queremos colocar. Pero vamos que esto es importante. ¿Cómo se escogen a las personas en un régimen democrático? En un sistema unipersonal, por ejemplo, el presidente de la República es una elección unipersonal. La circunscripción electoral del presidente es la República Dominicana. Total. El alcalde de Los Alcarrizos se escoge en el municipio de Los Alcarrizos. Una localidad específica, reducida. Exacto, del Distrito Nacional, su Y circunscripción. ahí tiene su órgano democrático local. Claro. Y por circunscripciones, llámese provincias, llámese circunscripciones, circuitos, distritos electorales, que se hace usualmente por escrutinio proporcional. Entonces, en la misma medida en que la circunscripción es unipersonal. Y hay una representación local. Sí. Por ejemplo, en el Parlamento inglés, las circunscripciones de los diputados son unipersonales. En la circunscripción no se escogen 2, 3, 4 diputados como se puede escoger aquí en Elías Piña, que creo que se solo van 2. Solo van y 2. El que gana. O en la circunscripción del Distrito Nacional van, qué sé yo, 7 diputados. 6 diputados. En Inglaterra, el Parlamento es por distritos unipersonales. Entonces, un partido que pueda tener el 36% parejo en todos los distritos electorales, y el segundo partido tiene el 30 y el tercero tiene el 20, ese partido con 36% se lleva el 100% de los diputados. Exacto. Entonces, esos circuitos unipersonales, desde el punto de vista del Parlamento, tiende al monocolor dentro del Parlamento, el monopartidismo dentro del Parlamento, y tiende a regímenes más autoritarios, porque el partido se siente, primero, sabe que no tiene la mayoría afuera, entonces comienza a modificar leyes
para mantener su mayoría. Imponer su mayoría. Eso quizás no ocurre en Inglaterra, que tiene 1000 años de tradición parlamentaria, pero en nuestras realidades es un tanto. Aquí ha pasado. Aquí pasó con el PRD, ganó 29 senadores en una etapa. Y el PLD ahora ganó 29 senadores, o 30, qué sé yo. 29 ganó ahora, igualito. O sea, ¿por qué? Porque tenía, de la manera que lo haya hecho, pero tenía mayoría en 29 provincias y gana. Ahí, por eso tenía control y tiene el control. Y eso es la democracia, porque ellos sustentan que están en democracia. Vamos a ver el sistema político y vamos a diferenciarlo del régimen político. Ah, son diferentes. Claro que son diferentes. Vamos a ver la cuarta diapositiva del sistema político. Ese es el sistema político dominicano. Tenemos la voluntad popular que escoge al presidente de la República, que escoge al Parlamento, y esa voluntad popular a través del Parlamento y del presidente de la República escoge el Poder Judicial. ¿Eso está plasmado en qué? Está plasmado en la Constitución, está plasmado en las leyes, y es la relación ideal, y establece una serie, es un conjunto de ideal de relaciones. Eso es el deber ser. Pero en la vida real, ese sistema político no se expresa, no en el caso dominicano, en cualquier país. Sí, porque no estamos hablando de República Dominicana, estamos hablando de... En los Estados Unidos, tú ves que el presidente Donald Trump toma dentro del sistema político, emite de repente una acción sobre los inmigrantes que llega un juez federal y se la echa para atrás. Pero todo dentro del sistema político. Y funcionan con sus respectivas institucionalidades. Pero ese es el sistema ideal. El sistema político está plasmado en la Constitución. La Constitución es un deber ser. Y las leyes las leyes orgánicas que desarrollan los principios constitucionales es el deber ser. Vamos a la próxima diapositiva del régimen político. Vamos con un ejemplo. Hay ejemplo dominicano también. Eso es un periódico de la época del presidente Balaguer que dice: el movimiento 14 de junio apoya el plan propuesto por el presidente Balaguer. Esa es la dinámica política. Eso no está cuando Balaguer, no, eso está en la transición cuando mataron a Trujillo. Forma el gobierno de coalición. Pero dice el plan propuesto por Balaguer. Sí, que era presidente, Balaguer era el presidente cuando mataron a Trujillo. Entonces, pero ese es el régimen político. Es el sistema político llevado a la realidad, donde el sistema político te permite hacer alianzas, donde el sistema político te permite aplicar las leyes de una forma más laxa o más estricta. Entonces, ese es el régimen político, es la realidad. ¿Y cuál es la diferencia entre el régimen y el sistema? El sistema político es lo ideal, el deber ser. Es lo plasmado en la Constitución, los derechos, los principios, es lo plasmado en las leyes. El régimen es lo que se ejecuta. Es la realidad, es lo que estás ejecutando. ejecutando. Tú ves un senador que, según la Constitución, tiene que tener tales funciones, pero tú observas que muchos senadores cometen actos aviesos que algunos están en juzgados aquí, en otros países, o igual ocurre con los diputados, igual ocurre con los presidentes de la República, con los ministros, porque ese el régimen político es la realidad, es el día a día, es lo que se vive. Es lo que usted acaba de decir al principio, de que en el marco legal la autoridad intenta imponer su voluntad y comienza, por ejemplo, maneja el presupuesto y hay un periódico que me está echando broma, entonces no le doy publicidad. No le doy publicidad. O tengo la potestad de colocar jueces, entonces por cualquier tontería que diga cualquiera, lo demando por difamación e injuria, tengo un juez amigo, le dicta una medida judicial y entonces judicializo la práctica diaria de la política. Y la diferencia, la divergencia, la judicializo, la coacción a través de la justicia. Modifico el sistema electoral,
ejerzo mi poder. reduzco los circuitos. Póngase usted que en el Distrito Nacional, que da 18 diputados, se creen... Hayan 18 condados para elegir... O coloque se- 9, que cada uno elija 2 diputados. ¿Cuáles serían los diputados de los 9? O sea, habrían 9 diputados del PLD y 9 diputados del PRM. Entonces los partidos, otros partidos no tendrían ninguna opción. Y eso es una regla electoral. Y le dirían... Y es pues, parte del sistema. es parte del sistema, pero es el régimen electoral. El sistema electoral aplicado en el régimen y tú puedes argumentar perfectamente, bueno, pero es que así estoy colocando circuitos más pequeños, el elector conoce más de cerca a su parlamentario, hay una relación más directa, sí, pero no tiene ninguna opción las minorías. No. Entonces, claro, tú creas 4 o 5 puestos nacionales, de diputados nacionales, para que tenga una representación las minorías. Pero cuando tú vas, le echas lápiz, por esa vía, las minorías que podrían tener 10, 15, 20 diputados en el Parlamento, se reducen a 5. Correcto. Toro, denme un permiso porque los muchachos me están diciendo que tenemos que ir a una pausa y no tenemos que obedecerlos a ellos. Como debe ser. Pues vamos a una pausa y volvemos de inmediato con Isidro Toro y el sistema y régimen político en su descripción. Bien, regresamos con Isidro Toro, régimen político, sistema político, sustento de la democracia. Ahora vamos a hablar de autoritarismo competitivo. Vamos a la... Eso lo inventó usted, ¿no? No, eso es son 2 autores, ahí está en la portada del libro, de un señor de apellido Levitsky y un señor norteamericano y un señor de apellido Way, canadiense, que escribieron ese libro, Autoritarismo Competitivo, Regímenes Híbridos después de la Guerra Fría. ¿Qué es un régimen híbrido? Bueno, un régimen que llegó por elecciones, pero que comienza a violentar. Usted lo definió con perfección al principio del programa. Van violentando poco a poco, se van carcomiendo las instituciones democráticas, las van cooptando y llega un momento en que la democracia se ha convertido en una caricatura. ¿Se permite actividades en esos regímenes competitivos? Sí. Vamos a ver la diapositiva número 8. La número 8. Ahí está el caso de Daniel Ortega y ahí está la definición de Levitsky. En la arena electoral tú puedes participar. La gente va, hay elecciones, participa en las elecciones. En el área legislativa, las minorías parlamentarias denuncian, van, discuten, exigen, piden interpelar a los parlamentarios, a los ministros. Algunas veces van, otras veces no van. En el área judicial, lo mismo, se le pide al fiscal del Ministerio Público la actividad. Se ejerce, en teoría, la oposición. Pero todo eso está controlado. Y sobre todo en los medios de comunicación que tú vas y participas, pero a los medios de comunicación los van restringiendo. En algunos regímenes le coartan el acceso al papel, le quitan la autorización para transmitir en una emisora de radio. O le exoneran demasiado cosas, O para que le dan muchos agradecimientos. a los favorables al gobierno. E incluso el internet porque lo controlan a través de un instituto nacional y te lo reducen, te colocan valladares en el internet que la persona se le hace difícil accesar páginas, las bloquean, etc. Vamos a la próxima diapositiva. Los tipos de regímenes competitivos en América Latina. En América Latina, los regímenes competitivos tipo son Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Pero ya Venezuela tiene una deriva hacia el régimen autoritario estilo Cuba. En América Latina hay 3 tipos de regímenes. Aún este intento de Venezuela de tener Todavía. 2 cámaras, una asamblea constituyente. Sí, todavía eso. Pero eso mantiene el régimen. Por ejemplo, el régimen
autoritario completo, el modelo es Cuba. En Cuba no hay libertad de ningún tipo, no hay posibilidades de ningún tipo. En Venezuela hay un régimen competitivo, muy cercano ya al autoritarismo completo, pero todavía está la Asamblea Nacional, se convocan manifestaciones. ¿Usted se imagina una manifestación en Cuba? ¿Qué sucedería si salen 1.000, 2.000 personas a manifestar en Cuba como salen en Venezuela o como salen en Nicaragua? No sé lo que pasaría. Bueno, no se lo imagine. Y en los regímenes democráticos. Ahora, todas las democracias tienen su parpadeo con los regímenes autoritarios competitivos. Todos buscan controlar la prensa, todos buscan tener fuerza. Por aquello de que el poder es para ejercerlo. Por el poder es para ejercerlo. Entonces, ese es el tipo, los regímenes tipos que hay en América Latina. Vamos a ver la 10ª diapositiva. Ese es el... Vea esa diapositiva, don Licho. Eso grafica realmente lo que es un régimen competitivo. Hay un grupo de ciudadanos como si fueran, qué sé yo, animales en un circo que lo están dominando, y hay un todopoderoso con un látigo, con la silla, que son instrumentos de poder, los ciudadanos prácticamente sin nada en la mano con que defenderse, y ese todopoderoso va imponiendo por la vía. Tiene el látigo y tiene toda la fuerza. mecedora del poder. ¿A través de qué? A través de las leyes, porque tiene la mayoría en el Congreso, a través del Poder Judicial. Entonces, coloca leyes, coloca al Poder Judicial unos manifestantes, por ejemplo, usted solicita la autorización para hacer una manifestación y uno de los manifestantes pasó por frente a una institución pública y con una lata de pintura pintó una consigna, entonces usted es el culpable de que se haya transgredido, atentado contra un bien público, contra la propiedad del pueblo. No, a usted lo meten preso o a usted lo denuncian y le meten una multa. Depende del país. A usted lo persigue. A usted que está a la cabeza de una manifestación X de 10, 15, 20 mil personas, entonces usted es el culpable de lo que haga cualquiera de esas 10.000 personas porque usted es el que solicitó el permiso para manifestar. No, es que está permitido el derecho a manifestar, pero pacíficamente dentro de la ley, y usted es el responsable. Entonces, ¿quién diablo en un régimen así solicita un permiso? Eso es un ejemplo que ha ocurrido en Nicaragua y en esos países. Ha ocurrido. No, sí, claro que ha ocurrido. Y ejemplos como esos tenemos muchos. Hay un autor, Fareed Zakaria, un escritor indo-estadounidense, originario de la India, pero se radicó en los Estados Unidos y tiene muchos años viviendo en los Estados Unidos, que él dice que esos regímenes autoritarios competitivos, los gobiernos democráticos se hacen la vista gorda con ellos y aceptan que como hay elecciones y se firman las elecciones y ven la gente en la fila para ir a votar, ya es suficiente. Porque ahí está la fílmica, ahí están los videos de los ciudadanos ejerciendo su derecho democrático. Pero él se hace una pregunta: ¿cómo se transmite en televisión el Estado de Derecho? Y esa es la gran pregunta para la defensa de la democracia, el Estado de Derecho. Ese debe ser su próximo programa. Usted me quiere meter el lío a mí. No, estamos educando, este es un programa periodismo y sociedad. Esto es a través de la comunicación, Vamos a hacerlo, a través de la libertad de prensa, vamos a hacerlo, de la libertad de expresión, que la gente tenga un espacio de discernimiento, que adquiera conocimiento. Si lo quiere aplicar, lo aplique, y si no, no lo aplica, pero que sí sepa que existe. Pero lo importante es que no podemos abusar de eso. No, que eso es dictadura. No, porque lo hace en los extremos. Lo hace por un debate electoral, para ganar. Pero eso es lo que te indica que el que te dice eso o es un manipulador, eso como, o tiene poco. Eso es como: este gobierno no sirve, no ha hecho nada. Y el otro dice: este gobierno ha revolucionado el país. Son debates electorales, es lo mismo. Pero entonces es o manipulación
o ignorancia. Las dos cosas. O las dos cosas a la vez y todo lo contrario. Y todo lo contrario. Señores, nos veremos en el próximo programa. Isidro Toro ha estado con nosotros con esta conferencia magistral sobre la democracia en el sistema político. ¿No es verdad? Nos veremos en la próxima oportunidad.